Vamos a otro tema. Diputados de Renovación Nacional presentaron un requerimiento ante la Contraloría General de la República, alegando el empleo de fondos públicos por parte del Ejecutivo para hacer proselitismo ideológico a través de cuadernos de la JUNAEP por la polémica distribución de una guía de sexualidad afectiva. Vamos a hablar de ese tema, también del anuncio de una acusación constitucional contra el ministro Ávila y la cuenta pública el día de mañana. Todo eso y más a esta hora con el diputado y secretario general de Renovación Nacional, Diego Chalper. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por su tiempo. Hola Nicolás, buenas tardes. Muy buenas tardes. Déjeme partir, hay varios temas. Quiero comenzar con la situación del ministro de Educación. Usted ya confirmaba que la bancada de diputados va a presentar una acusación constitucional contra el ministro de Educación. ¿Cuáles son los argumentos y los temas que estarían contenidos, digamos, en esta acusación? Bueno, lo primero, obviamente, acusar a un ministro tiene que ver con infracciones a la Constitución y con dejar sin ejecución leyes o básicamente no ejercer las atribuciones que le contempla la misma Constitución. Respecto a las garantías constitucionales, bueno, nosotros hemos sido muy críticos respecto del empeño que ha tenido el ministro en las orientaciones en materia de educación sexual. Nos parece que la manera en cómo este ministerio y la oportunidad, es decir, la edad en la cual está abordando los temas de sexualidad afecta el derecho de los padres a escoger la educación de sus hijos y por lo tanto nos parece que ahí hay una violación a una garantía. Ahora, no tiene solamente que ver con eso. Este es un ministerio que no ha sido capaz de implementar una agenda legislativa ni en gratuidad de educación parvularia, ni tampoco en la subvención de reingreso, ni en la ampliación de la cobertura. O sea, hay varios proyectos de ley que tocan el corazón de la educación parvularia, el corazón del tema de la deserción escolar que este gobierno no ha impulsado. Quiso rebajarle el presupuesto a los liceos bicentenarios, no ha avanzado prácticamente nada en la implementación del sistema de educación pública a través de los servicios locales. O sea, donde usted mire, Nicolás se da cuenta que este es un ministerio que, salvo en el tema de interés del ministro y probablemente algunos dentro del ministerio, no avanza prácticamente en nada. Y queremos poner eso arriba de la mesa, decir que hay inejecución de leyes concretas y además, obviamente, para que quede claro que no solo se circunscribe a eso, sino que es más amplio que eso, además está el tema de cómo este ministerio ha transformado la educación sexual en una agenda de una mirada específica ideológica del ministerio. Ahora, diputado, ¿por qué no a través de una interpelación? Ya tuvo una interpelación hace poco tiempo el ministro Ávila por otros temas también y se define finalmente como última ratio levantar lo que es esta acusación constitucional. Bueno, precisamente en parte por lo que usted menciona, las acusaciones constitucionales son procesos evolutivos. Aquí ya hubo una interpelación, ya se hicieron consultas sobre varios de los puntos que aquí hemos comentado, se dieron respuestas que no fueron satisfactorias, se le ha citado en varias oportunidades a la Comisión de Educación, tampoco ha sido capaz de dar razón suficiente a las cosas que está haciendo y por lo tanto como bancada hoy día lo reflexionamos a la hora del almuerzo y llegamos a la convicción que se configura un cuadro donde hay violación a ciertas garantías, específicamente el derecho de los padres, pero también hay inejecución de varias líneas que establecen distintos cuerpos legales y por lo tanto nos parece que habiéndose configurado la causal, lo que corresponde, siendo serios, responsables y firmes contra el gobierno en estas materias, es aplicar una acusación constitucional. Ahora, esta sería en cuestión de horas el segundo anuncio de acusación constitucional, ¿no? ¿Y cómo se da el tema con respecto a esto? ¿Se unen? ¿Se van en medidas paralelas? No sé, explícame un poquito. Mire, las oposiciones estamos conversando. Yo tengo la sensación, bueno, obviamente ayer había una oposición, que es la del Partido Social Cristiano, que había expresado su disponibilidad. Sí. Hoy día se suma Renovación Nacional. Tengo la impresión, pero obviamente no quiero adelantarme, que las otras oposiciones también están mirando esto en su dimensión total, no solamente circunscrito a un punto, sino que en su dimensión total, y confío que las oposiciones se darán cuenta que un ministerio que tiene parada la educación inicial, que no avanza en calidad, que rebaja presupuesto a los liceos bicentenarios, y así podría seguir, porque hemos evacuado un documento que se llama 15 razones de una catástrofe educativa, es motivo suficiente para que este ministerio, y este ministro en particular, tenga que responder ante el Congreso Nacional. Ahora, para dejarlo súper claro, diputado Chalper, este anuncio de una acusación constitucional que vamos a ir viendo cómo se desarrolla no es solamente por el tema de orientaciones sexuales educativas. Es uno de tantos temas, dice usted. Ese es uno de los puntos. Ahora, muy ¿este puede ser un relevante. detonante, digamos, del anuncio de acusación constitucional? Lo que pasa es que, a ver, este es un ministerio que, por un lado, no implementa agendas decisivas en lo estrictamente educacional. No lo quiero volver a repetir, pero en educación parvularia, en educación secundaria, en implementación del nuevo sistema de educación pública. O sea, vamos a traer los antecedentes y demostrarle a la ciudadanía y obviamente también a los parlamentarios que no hay avance. Y sin embargo, en lo único que el ministro pone empeño en sus entrevistas, en sus acciones, tiene que ver con algo
que en nuestra opinión no considera la diversidad de visiones que tiene que haber, sino que más bien se queda en las visiones que el ministerio sostiene. Y en un tema tan sensible como la educación sexual, que específicamente se da en un punto, me parece que en eso hay que ser más respetuoso de la diversidad de miradas. Déjeme hacer entendiendo el punto, déjeme hacer una reflexión también al respecto. Usted dice, no contempla este tema de las orientaciones, que de hecho también en el sitio web podemos ver en detalle también lo que fue su presentación y oficio a Contraloría, no representa la diversidad de visiones. Ahora, si uno se pone desde el otro lado, justamente ese es el punto por el cual se aplican y se establecen estas orientaciones con respecto a lo que son las lesbianas, trans, entre otros, las minorías sexuales, en términos de que durante muchos años en la educación chilena no se consideraba esa visión. O sea, también uno pensaría que desde ese tema hay un cambio con respecto a lo que siempre fue un grupo totalmente dejado de lado y de alguna manera ocultado por la educación y por la sociedad chilena, hay que decirlo. Mire, a mí me interesa que todas las personas, independientes de su orientación sexual, tengan respeto en su dignidad y en sus derechos. Eso es lo que tenemos que enseñarle a los niños de Chile. Si usted me dice a mí que para eso, y aquí me gusta citar los documentos a mí, como dijo el ministro de Justicia, claro, papelito, si eso requiere, respecto de estudiantes de primero a cuarto básico, que se sienten mirándose la espalda a su compañero y comiencen a hacerse masaje en la espalda, la verdad que a mí me parece que para estimular una reflexión sobre el respeto a las personas, no se requiere que un niño de primero básico se haga masaje. Ahora, sobre ese punto, el Ministerio de Educación aclaró de que dentro de las orientaciones ya están en el sitio web, y aquí también hay un tema desde 2017 que podemos ir comentando desde del gobierno de Michelle Bachelet, no hay orientaciones que vayan a términos de actitudes prácticas o de actividades, sino más bien de orientaciones al cuadro pedagógico, administrativo de los establecimientos. Eso es lo que dice el Ministerio de Educación. Página 46, propuestas de actividades. Página 49, propuesta de actividad para estudiantes de primero a cuarto básico. Es que se lo puedo leer literal. No, si yo le digo lo que establece y lo que menciona el Ministerio de Educación, diputado. Sí, es el tema. Oye, continúo. Página 51, para estudiantes de quinto a sexto básico, dividirse en subgrupos y sacar de un sobre de parejas besándose y a partir de ahí reflexionar sobre las distintas. Entonces usted me pregunta a mí, un niño de quinto básico, ¿hay que generar un espacio pedagógico en esa materia, o más bien lo que tenemos que estimular es que independiente cuál sea la orientación que una persona tenga, merece obviamente su respeto? Entonces, yo aquí lo que le pido al ministro... Ahora, el problema es cuando se hace un espacio teórico solamente, lo pongo también en ese punto. Nicolás, lo tengo claro, pero aquí lo que yo le pido al ministerio, el Ministerio de Educación, ministro, no es una ONG, no puede tener una orientación única, sino que tiene que respetar los distintos proyectos educativos que existen en el país. Cuando él incorpora en el cuaderno, ya voy a llegar al requerimiento de la Contraloría, cuando él incorpora una orientación con una página que usted la revisa, uno puede compartirlo o no, pero la pregunta es ¿por qué el gobierno de Chile, en el marco de un cuaderno que se entrega gratuitamente, incorpora una orientación que claramente supone una de las miradas? Y en eso el ministerio no puede hacerlo porque tiene que entender que hay una diversidad de distintas miradas sobre el punto. Y lo que hemos presentado en la Contraloría, Nicolás, y 30 segundos, es un requerimiento donde demostramos que las bases de la licitación y el contrato que ha celebrado la JUNAEP excede sus atribuciones y, más complicado que eso, excede las cosas que mismas bases contemplaban, porque la JUNAEP no contiene dentro de sus atribuciones y sus competencias el inmiscuirse en asuntos de carácter afectivo o sexual. Claro, y por lo tanto... Usted apunta ahí que va a temas bien en concreto, alimentación, nutrición, obesidad, por ejemplo, que escapa, digamos, de lo que son no sé si, bueno, sí, las facultades o los temas que tiene la JUNAEP en sí. Ese es parte del requerimiento que usted presenta y otros parlamentarios a la Contraloría. Sí, lo que pasa, Nicolás, es que para los que están en su casa, los funcionarios públicos y los organismos públicos pueden hacer lo que los autoriza la ley. Y en este caso en particular, la JUNAEP no tiene atribución en esta materia, y tan claro es que las bases de licitación, a partir de la cual se obtiene un contrato con este proveedor, no incorpora este asunto porque no podría hacerlo, porque sería un exceso de competencia. Entonces yo le pido al Contralor que haga cumplir la ley y que la JUNAEP no se inmiscuya en cosas que no les son propias de su competencia. Acá lo que tenemos que velar, Nicolás, por la tranquilidad de todos los chilenos, es que los recursos se usen bien, se usen de acuerdo a la ley y no se usen para hacer proselitismo de la mirada que pueda tener cualquiera sea el ministro de turno. Sí, aquí se hace una diferencia, diputado, le hago la pregunta desde lo práctico con este requerimiento, con el que se presentó, si no me equivoco, en 2018
con orientaciones de este tipo presentadas durante el gobierno de Michelle Bachelet en 2017. Le hago la pregunta porque en esa instancia la Contraloría General de la República, es bien largo, hay una nota de la tercera que es bastante extensa, digamos, en el detalle, habla del interés superior del niño y que finalmente se ajusta, digamos, a derecho, podríamos decir. ¿Es distinto este requerimiento? ¿Es un antecedente para lo que usted presenta en la Contraloría? Sí, totalmente distinto porque lo mío es una cuestión puramente administrativa. Ya, La no va al Junaed, fondo de la orientación, digamos, este requerimiento en sí. Lo que pasa es que la Junaed puede poner, mire, puede poner una página respecto de, por ejemplo, medidas a tomar para desincentivar la obesidad infantil, pero porque eso es parte de su ámbito de acción. Este tema en particular, la Junaed no puede destinar recursos públicos porque exceden sus competencias. Esto es una cuestión puramente administrativa. Los órganos públicos pueden hacer lo que los autoriza la ley y la Junaed ha incurrido, probablemente por una instrucción del ministro, eso habrá que investigarlo, en una extralimitación de sus funciones. Nos vamos a quedar atentos a ese tema. Déjeme ir a otro punto porque tengo varios, diputado Chalper, y no quiero abusar de su tiempo, por supuesto. La situación del ex subsecretario Cristian Larraín, nuevamente el gobierno sale a defender lo que fue la decisión de pedir su renuncia, defender también lo que es el sumario. Se ha ido entregando detalles, digamos, que el sumario estaría ajustado, digamos, al proceso administrativo, principalmente por la toma de la renuncia. ¿Cómo ve usted esta situación? Y quiero llevarlo a un tema más allá del hecho en concreto de lo que es la discusión de la reforma previsional, porque hablaba, por ejemplo, con el diputado Lavelle y él decía, aquí hay un montaje y no vamos a seguir discutiendo este tema de la reforma previsional tan necesaria, es el diagnóstico consensuado, y que la ministra del Trabajo y Previsión Social no es una interlocutora válida en este tema. Mire, vamos por parte, porque esto tiene de todo por eso. Sí, da para una serie de Netflix completa, mire. Primero, esto es un cargo de confianza. Un cargo de confianza, usted le puede pedir la renuncia sin expresión de causa cuando usted estime pertinente. Así es. La ministra esgrime como argumento un abuso sexual. Acoso sexual y laboral, ojo. Acoso. Perdón, me equivoqué. Acoso sexual. Lo mínimo que tiene una persona como derecho es que le expliquen en detalle a qué se refiere cuando se le hace una imputación de esa envergadura. Me da a mí la impresión que la ministra no ha sido capaz de dar una explicación satisfactoria. No entiendo por qué, Nicolás, se hace un sumario después de tomar la decisión. Normalmente decisiones como estas son a consecuencia de un sumario y tratándose además de un cargo de confianza, la verdad que el sumario es absolutamente impertinente. Porque de nuevo, bastaría que la ministra hubiese dicho, mire, yo tengo una mirada distinta sobre una política central del ministerio y le he pedido la renuncia. Ahora, la crítica de la oposición hubiera sido igual de potente con respecto a este tema en particular. Es que ¿sabe lo que pasa, Nicolás? Que aquí usted no puede inventar una cosa, o sea, no digo inventar, esgrimir un argumento del calibre del acoso sexual para después decir que va a ser un sumario y después empezar como a relativizar. ¿Pero usted comparte la teoría del montaje que algunos parlamentarios de oposición han esgrimido? No, yo a mí en esas cosas a mí me gustan las pruebas y los papelitos. Es muy ambicioso llegar a ese punto, dice usted. Yo no tengo esos antecedentes. Yo lo que le puedo decir es que a mí me parece que acá el gobierno está tarde en explicar qué ha pasado con el subsecretario de Previsión Social, que por lo demás el problema parece que tenía es que se había abierto con un mínimo de realismo a darse cuenta que las famosas cuentas nacionales que le producen mucha satisfacción a una minoría del gobierno, pero que no tiene los votos en el Congreso, no tenía cómo avanzar. Entonces, yo creo que alguien lo saquen por tener el realismo político de tratar de abrir espacio de conversación en una reforma que, ministra, hoy día no tiene los votos, a mí me parece francamente absurdo. Yo creo que acá el problema que tiene el gobierno, no en este tema, sino que en general en varios temas, es que no es consciente que no tiene los votos para implementar su agenda ideológica, porque su agenda ideológica no concita a la mayoría, ni del país ni del Congreso. ¿Cómo espera usted que se aborde esto en la cuenta pública el día de mañana? O sea, yo espero que el presidente de la República, de cara a su cuenta pública, le hable a los chilenos en sus prioridades y le hable de acuerdo a lo que los chilenos mismos le han expresado. Si el presidente de la República no es capaz de dar un mensaje claro y contundente en materia de seguridad pública, pero que se rasque donde pica, pues, Nicolás, no que dé cosas generales, que diga, mire, para contener la migración ilegal vamos a hacer una policía de frontera. Ahora, las cuentas públicas, diputados, seamos bien justos, generalmente contienen bastantes generalidades, digamos. Hay un balance y cuando se mira a futuro depende también de lo que sea el trámite legislativo y las fuerzas políticas que actúan ahí. Estoy haciendo un poco a la mirada rápida, no tengo las cuentas públicas aquí de los últimos 4 o 5 presidentes. Pero usted que me está preguntando qué le sugeriría yo, le voy a dar al presidente Boric un consejo gratuito y de calidad, que era una expresión que él usaba cuando era estudiante. Entonces, presidente, haga una cuenta pública al hueso. Diga, policía de frontera,
ley antiterrorista 2.0, nuevo estatuto en materia policial, ley de inteligencia. O sea, cosas que las personas digan, por fin tenemos un gobierno que ataca los problemas donde están. Si el presidente Boric cree que va a ser una locución general y que la ciudadanía va a quedar satisfecha, quiere decir que no ha sido capaz de leer que este es el único gobierno que en 1 año y medio de mandato, Nicolás, ha perdido 2 elecciones. Yo cuando escucho a algunos asesores que le dicen al presidente que llegó el momento de hablar de su legado, o sea, ¿cómo van a hablar del legado si no llevan 2 años de gobierno? Déjeme un segundo ahí, para ser bien objetivo y concreto, como yo sé que usted es diputado. Este es el primer gobierno que tiene, si no me equivoco, 2 elecciones en el primer año pasado de mandato también. O sea, estamos en una situación excepcional que es el proceso constituyente. No sé si la comparación podría darse con otros gobiernos. Yo no hago una comparación, yo constato un hecho. Pero usted dice que es el primer gobierno que pierde 2 elecciones en su primer año de mandato. No había pasado. Eso es una constatación. Pero no había pasado antes. Está bien, pero yo lo que le quiero decir es que si el gobierno ha perdido 2 elecciones de una manera abrumadora, tiene que captar que su agenda pareciera ser que no está concitando mayoría. Si insiste en su agenda, o tiene un problema de percepción, o está con lo que yo llamo el síndrome de una cantante colombiana. Está ciego, sordo y mudo, ¿no? Entonces, yo tengo la impresión que el gobierno tiene el momento y la oportunidad de decir, mire, hemos entendido lo que ha ocurrido, vamos a hacer una agenda de seguridad al hueso, vamos a enfrentar las listas de espera con decisión y vamos a hacer una reforma previsional que concite mayoría. Si no, yo creo que la verdad que el presidente va a seguir con la peor evaluación de un gobierno en los últimos 20 años. Ahora, por último, diputado Chalpera, tengo varios temas, pero este también es bien relevante en términos de la contingencia y quiero su opinión política también al respecto. Hubo una respuesta del presidente Boric a lo que fueron los dichos del consejero constituyente Luis Silva del Partido Republicano, una entrevista de ICARE con respecto a la figura de Augusto Pinochet, avalando, comentando y de alguna manera minorizando, podríamos decir, dentro de los conceptos de lo que fueron las violaciones de derechos humanos con respecto a lo bueno que se hizo durante la dictadura. ¿Cómo ve usted esto? Esto no es menor, también considerando que se cumplen 50 años desde el golpe militar. Mire, yo la verdad que lamento mucho que a 50 años del golpe militar podamos seguir clasificando a la gente de acuerdo a si son partidarios o no partidarios de algo que ocurrió hace 50 años. Yo lo que le pido a los dirigentes políticos de las distintas miradas, tratemos de aprovechar esta coyuntura para mirar para adelante, para ver cómo buscamos mecanismos de reconciliación, con efectivamente reparando lo que hay que reparar, reconociendo que en Chile se violaron derechos humanos y en eso uno no puede tener 2 posturas, pero al mismo tiempo intentando mirar hacia adelante. Yo a mis 38 años, de repente me da un poquito de angustia pensar que seguimos pegados en esto, sin capacidad de reconocer que aquí hay un contexto más amplio, donde de los 60 en adelante en Chile se produjeron intentos de hegemonizar la política con miradas muy específicas y lamentablemente eso produjo un quiebre institucional porque la democracia chilena no fue capaz de canalizar sus diferencias. Entonces yo espero que a 50 años de eso, ojalá el gobierno, las fuerzas políticas, todas, tratemos de mirar para adelante porque intuyo que eso es lo que quiere la inmensa mayoría de los chilenos. ¿Y cómo toma nota usted de las declaraciones del consejero constitucional, luego una respuesta del propio presidente de la República a través de sus redes sociales de Twitter? Mire, yo en lo particular creo que los juicios históricos, honestamente prefiero dejárselo a los historiadores. Yo en lo personal creo que acá lo que tenemos que hacer es reconocer que el gobierno Allende fue un gobierno, esto es un tema histórico, que se apartó de la institucionalidad democrática y que por lo tanto fue básicamente reconvenido tanto por el máximo órgano del Poder Judicial, la Corte Suprema, y también por la Cámara de Diputados de la época. Y eso requiere un juicio histórico acabado y contundente. Y el gobierno posterior fue un gobierno que ya está acreditado, cometió violaciones a los derechos humanos y en eso obviamente la condena tiene que ser clara. Y que estuvo fuera de la institucionalidad, pues finalmente fue una dictadura. Obvio. Yo sé que usted entonces, no va a discutir eso. Oye, en eso yo no me pierdo, pero el punto, ¿sabes lo que me da a mí un poquito de angustia? Es que el tono a 50 años de ese episodio, en vez de ser cómo construimos para reconciliar hacia adelante, sea volver permanentemente a polarizar y a dividir el país, que yo creo que no solo no le hace bien al país, sino que además no es lo que quiere la inmensa mayoría de los chilenos. Claro, ahora, el otro extremo, el otro punto preocupante es el desconocer, el aminorar lo que fueron cosas que no tienen mucha discusión, o el negacionismo. Por ejemplo, se levanta nuevamente este proyecto en contra del negacionismo. ¿Cómo usted también, otro polo, otro extremo dentro del análisis que nos entrega?
Bueno, yo al menos, lo he dicho siempre, desconozco los pormenores del proyecto, pero normalmente los proyectos de esa naturaleza buscan sancionar penalmente los delitos de opinión. Sí. A mí me parece que las opiniones que uno considera equivocadas las tiene que combatir con argumentos, pero nunca he sido partidario de aplicar penas penales a personas que tengan opiniones distintas, porque en la práctica eso nunca termina bien y termina incurriéndose en abusos contra los delitos de opinión. Diputado Diego Chalper, varios temas que conversamos hasta ahora. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos, diputado. Gracias, Nicolás. Que les Que le vaya muy bien. Buena tarde.